en este precioso día que hizo el Señor, día de alegría, día de gozo, día que Él ha hecho para que nosotros podamos disfrutar de su presencia y de su alabanza. Y en este momento vamos a hablar acerca de un tema que es precioso, es fundamental, es básico para la vida de cada creyente, y es el eterno propósito de Dios. En Romanos capítulo 3, versículo 23 leemos: por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Una pregunta que nos hacemos siempre los seres humanos, y que los hijos de Dios también se hacen esa pregunta a veces: ¿cuál es el propósito del Señor en la creación y en la redención de la raza humana? En Romanos 3:23 leemos: todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El propósito de Dios siempre fue la gloria. Cuando pensamos en la cuestión del pecado, solamente pensamos en el infierno, pensamos en el sufrimiento, pensamos en la pérdida de la vida eterna. Estamos pensando solamente en las consecuencias, pero para Dios el peor problema del pecado es que nosotros hemos perdido la gloria de Dios. Siempre el castigo está en nuestra mente, pero en el pensamiento de Dios es siempre la gloria que perderá si uno peca. El resultado del pecado es que perdemos la gloria de Dios. El resultado de la redención es que somos habilitados para la gloria. Este pensamiento acerca de la gloria de Dios se desarrolla mejor en Romanos capítulo 8 y muy ampliamente en este capítulo. Y veamos algunos versículos de este capítulo que pudieran traer luz a lo que estamos tratando. En Romanos capítulo 8, versículos 16 al 18 y 29 y 30, solo para leer algunos versos, dice así la palabra de Dios: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. A los que justificó, a estos también glorificó. ¿Cuál era el objetivo de Dios? Que su Hijo sea el primogénito entre muchos hermanos, y que todos fuesen hechos conforme a la imagen. ¿Cómo Dios hizo esta obra? A los que justificó, a estos también glorificó. El propósito de Dios entonces en la creación y redención de la raza humana era hacer de su Hijo el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué es lo que significa esto de el primogénito? En Juan 1:14 vemos que el Señor Jesús era el unigénito Hijo de Dios. Dice la Biblia en Juan: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Que Él fuera el unigénito de Dios implica que Dios no tuvo otro hijo aparte de Jesucristo. Estaba con el Padre desde la eternidad, en una comunión perfecta, en una comunión eterna, en una comunión preciosa. Pero Dios no estaba satisfecho que Cristo quedara como el Hijo unigénito. También Dios quería hacerle a Cristo el primogénito. ¿Y cómo lo haría? Muy sencillo. Si yo tengo un hijo unigénito, significa que no tengo más hijos. Pero si mi hijo se convierte en un primogénito, implica que yo voy a tener mucho más hijos. Así que Dios recurre para tener mucho más hijos, no a los ángeles, como dice la Escritura, sino a la generación de Adán.
a la descendencia de Adán, es decir, a todos nosotros que por la fe hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. En Hebreos capítulo 2, versículos 16 al 17 dice: porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Así que para Dios ningún sacrificio le pareció grande con tal de lograr la redención de los descendientes de Abraham, y pagó ese alto precio a fin de lograr llevar muchos hijos a la gloria. Al leer nosotros la historia del hijo pródigo, normalmente la gente en general es impresionada por todo lo que pasó a este muchacho, por todo lo que perdió, por el hecho de estar en una pocilga peleando con los puercos por las algarrobas. Solamente estamos ocupados en el más rato que él pasó, pero el punto central de esta parábola es este. Es la frase que pronuncia el padre: mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. El corazón de la parábola no es lo que sufrió el hijo, sino lo que perdió el padre. Él es el sufriente, él es el que pierde, es quien sufre la pérdida. Cuando ahí mismo en ese capítulo de Lucas aparece también una parábola de un pastor que una de las ovejas se le pierde y deja las 99 y va tras la perdida, y cuando la encuentra se llena de gozo. También aparece la parábola de la mujer que perdió la moneda y revuelve toda su casa a fin de poder encontrar esa moneda, y cuando la encuentra se regocija también. En otras palabras, es la persona que aparece como el padre, el pastor o la mujer, quienes son los que sufren por la pérdida. Así que en esta parábola del hijo pródigo estamos viendo a un padre que está cada día sufriendo porque el hijo ha perdido lo que es la comunión con él. El dinero prácticamente perdió importancia. Lo que el hijo recibió como herencia al padre ni le importó. Por el contrario, cuando el hijo llega a la casa, manda a hacer una fiesta, le manda a poner ropa, le pone su anillo en el dedo, le pone calzado en sus pies y se regocija con todos, manda a matar el becerro gordo, porque lo importante para el padre es: mi hijo ha resucitado, mi hijo ha vuelto. De la misma manera, cuando nosotros pecamos, todo lo que Dios hizo, todo lo que Dios preparó para rescatar nuestro cuerpo, justificarnos, redimirnos, comprarnos con su sangre preciosa, era que nosotros fuésemos de nuevo participantes de su gloria. Cuando el hombre pecó, no dice por cuanto todos pecaron y fueron al infierno. La Biblia dice por cuanto todos pecaron y fueron destituidos, separados de la gloria de Dios. Así que Cristo era el unigénito de Dios, pero el Padre lo envió a fin de que también sea primogénito entre muchos hermanos. Esta es la esencia de la encarnación y de la cruz. Así Dios tendría hijos y Jesús tendría hermanos. Pero no termina allí. Dios no desea que sus hijos vivan en un rincón del cielo o en un parqueo o en un galpón. No, Dios quiere que sus hijos estén en su casa, que participen de toda su gloria. Esa es la explicación de Romanos capítulo 8, versículo 30. A los que justificó, a estos también glorificó. ¿Cómo podría el Hijo unigénito convertirse en el primogénito de Dios? La clave está en Juan capítulo 12, versículo 24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae a tierra, en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Jesús al decir esto, está lógicamente, todos nosotros ya entendemos, Él es el grano de trigo de Dios. Él es aquel que es enviado, el único grano que Dios tenía. Dios no tenía un plan B.
Dios solo tenía un grano de trigo y Él lo envió a la tierra para ser sembrado y morir. En la cruz del Calvario, Él murió, pero murió para llevar fruto. En otras palabras, si un grano de trigo muere, lo que nace son también otros semejantes al grano que fue sembrado. De manera tal que en Cristo Jesús todos nosotros encontramos que al renacer en Cristo somos semejantes a Él, como dice la Escritura en primera de Juan capítulo 3. Somos hijos de Dios, somos semejantes a Él, somos un grano de trigo igual, participamos de la naturaleza y de la vida de Dios. En cuanto a su divinidad, Cristo siempre es el unigénito de Dios, pero en el sentido humano, desde la resurrección a toda la eternidad, Él es su primogénito y su vida es hallada en muchos hermanos, porque somos hechos participantes de la naturaleza divina, aunque no como nosotros mismos, sino solamente en dependencia de Dios y en virtud de estar en Cristo. Tenemos que entender esto. Como dice en Romanos en el capítulo 8, si nosotros padecemos con Él, entonces también reinaremos con Él. En otras palabras, cualquier padecimiento que podamos tener, las aflicciones del tiempo presente, que son múltiples, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y era necesario el sufrimiento no solamente en el Hijo, y esto es lo que me asombra, como el Hijo perfecto de Dios, como el Hijo unigénito de Dios, tuvo que padecer, y escuchen bien, para aprender a obediencia. El Hijo de Dios, el unigénito de Dios, tuvo que padecer para aprender obediencia. Y Él, cuando dice la palabra que nosotros seremos semejantes a Él, explica si es que padecemos juntamente con Él, seremos coherederos juntamente con Él. Qué bueno que podemos entender que el sufrimiento no es algo que el creyente puede decir, yo estoy exento de ella. No, por el contrario, es parte del proyecto de Dios no para hacernos sufrir en el sentido de un masoquismo de parte de Dios de que ahora lo voy a poner a sufrir para poder entrar al cielo. No, el problema es que tenemos una naturaleza proveniente de Adán que debe ser destruida. Y la única manera en que podemos ser transformados a la imagen del Hijo amado es a través del sufrimiento. Y el sufrimiento se convierte entonces en nuestro aliado. Es cierto que hasta ahora ninguna prueba es causa de gozo. Vamos, pero después, amado, produce en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. Ciertamente, cuando padecemos junto con Él, podemos decir, reinaremos juntamente con Él. Así que los capítulos 1 y 20 del Evangelio de Juan son preciosos en cuanto a esta verdad. En el comienzo del Evangelio, Juan nos relata que Jesús era el unigénito de Dios y al final, en el capítulo 20, después de su muerte y resurrección, no antes, el mismo Señor dijo en Juan 20, 17, al principio lo que dice la Escritura es, y vimos su gloria, gloria como del unigénito, Hijo de Dios. Y en Juan 20, 17, Jesús le dijo a María Magdalena, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Así que ahora Cristo involucra a toda la raza humana. Todo el tiempo estuvo hablando de mi Padre, mi Padre, mi Padre. Pero ahora le dice, Él es también vuestro Padre. Él es mi Dios y es también vuestro Dios. Él, y ve y dile, no a los discípulos, no a los creyentes, sino a mis hermanos. Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Cuando leemos en el libro de Génesis, en el Edén, Adán fue creado con
para ser participante de la gloria de Dios. Adán fue creado con perfección. Adán fue creado para subyugar la tierra, para representar a Dios, ser un fiel representante de Dios. Por eso dijo el Señor, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pero Adán y Eva tomaron la elección de elegir el árbol de la ciencia del bien y del mal. En otras palabras, escogió vivir para sí de una manera independiente de Dios. La tentación satánica fue, el día que comáis del árbol de la ciencia del bien y del mal, seréis como Dios. En otras palabras, si tú eres como Dios, no necesitas a Dios. Si tú eres como Dios, tú no tienes que depender de Él. Si tú eres como Dios, tú podrás tomar tus propias decisiones. El resultado de esto fue la muerte. No fue vida, fue muerte. Y fue echado del Edén o de la comunión con el Señor. Y esta fue la razón de la cruz del Calvario. Cristo tenía que tomar el lugar de Adán. Y en esa posición, matar a toda la descendencia adánica en su propio cuerpo. Recuerden que Jesús es el último Adán. En otras palabras, Adán, el primero, representa toda la raza humana y todos nosotros heredamos de Adán su propia naturaleza, su imagen y semejanza. Pero al venir Cristo se constituye en el segundo hombre y en el último Adán. ¿Por qué el último Adán? Porque a partir de Cristo todos los seres humanos tienen la posibilidad de ser llamados hijos de Dios. ¿Qué tienen que hacer? Solamente creer en Él por la fe, recibirle como Señor y Salvador, como muy bien dice Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. A los que creyeron en Él, a los que les recibieron, que creyeron en su nombre, Dios le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne y sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así que cuando Cristo toma el lugar de Adán en la cruz del Calvario y al morir en su propio cuerpo, mata a toda lo que es la descendencia de Adán y después de su resurrección en la muerte, toda la raza humana es muerta, por cuanto uno fue crucificado por todo, entonces todos fueron crucificados. Pero cuando Él resucita, en su resurrección, todos somos incluidos. Así que cuando Cristo resucita, yo que estoy en Cristo, he resucitado. Usted que está en Cristo, ha resucitado con Él. Y al resucitar con Cristo, entonces usted tiene la capacidad de participar de la naturaleza divina. Dios, amado, no tiene intención de reformar nuestra vieja vida. No es su pensamiento traer la vida vieja a cierto grado de perfección, porque ese es un plano totalmente errado. Y en ese plano no puede llevar al hombre a la gloria. Él insiste en un nuevo nacimiento, un hombre nacido de nuevo y nacido de Dios. Yo he visto tantas personas que han dicho que ahora que están en el Señor, Dios lo ha hecho tal o cual, o mejor esposo, mejor familiar, mejor trabajador. Todo eso tiene una cierta verdad, pero no es la verdad. Dios no me ha hecho mejor persona. Dios lo que me ha hecho es participar de la vida de su Hijo. Y en la vida de su Hijo yo tengo la oportunidad de ser mejor, no en mí mismo. Porque el problema es que nosotros pensamos que al Señor venir a nosotros recibirle como Señor y Salvador, al Espíritu Santo morar en nosotros lo que pensamos simplemente es, wow, ahora yo he sido transformado, no en el sentido de una transformación, de un cambio de vida. Antes yo era en mí mismo y era en Adán, ahora estoy en Cristo. Solamente pensamos como en una gente que va a una escuela y al final dice, yo era un estudiante y ahora soy un profesional. No es ese tipo de transformación, no es lavar y planchar algo que se va a destruir, es hacerlo totalmente nuevo. Y este es el nuevo hombre en Cristo Jesús, el cual es el único que puede participar de su gloria. En mi naturaleza humana,
en su naturaleza humana, en la naturaleza humana de cualquier individuo, es imposible participar de la gloria de Dios. Es casi como que usted piense tomar un vaso de plástico, y para que más o menos puedan entender el ejemplo, tomar un vaso plástico y que ese vaso plástico pueda participar con las llamas eternas. Es imposible, solamente de acercarse ya se destruye. Para nosotros poder participar de las llamas eternas, para poder participar de la vida de Dios, necesitamos la vida de Cristo en nosotros. Él es quien nos capacita, Él es quien nos hace a nosotros ser participantes de la vida de Dios. Pero, ojo con esto, no es que el Señor nos capacita en el sentido de que ahora somos aptos, no, sino que Él viviendo en nosotros es la capacitación que necesitamos. La gracia de Dios es la que nos hace a todos nosotros que podamos estar listos para participar de la gloria de Dios. En otras palabras, ya no depende de nosotros, depende del Señor. Y qué bueno, amado, qué bueno que no depende de mí, ni de usted, ni de ningún otro. Porque si de nosotros dependiera, hace rato ya que hubiéramos caído en no sé cuántas cosas. Pero Dios se aseguró de enviar a su Espíritu Santo y ponerlo en nosotros, para que cada día Dios vaya destruyendo todo lo que es de Adán y también vaya poniendo todo lo que es de Cristo. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Esa muerte a lo que es adánico en nosotros es gracias al sufrimiento, es gracias a las pruebas. Miren, en este mundo todo el mundo padece. Incluso el Señor le dijo a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicción. Todo el mundo padece de alguna u otra forma. La diferencia es que los hombres sufren sin esperanza. Nosotros, cuando padecemos algo que nosotros estamos sufriendo en ese momento, digo, lógicamente hay que aclarar que no es un sufrimiento por hacer algo malo, porque no vamos a sufrir como delincuentes o como personas que se están entremetiendo en lo ajeno. No es ese tipo de sufrimiento. Es el sufrimiento que usted tiene por causa de servir al Señor, por un lado. Por otro lado, es el sufrimiento diario que normalmente uno tiene. Uno tiene que salir a trabajar, tiene que pagar las deudas, cubrir agua, luz, teléfono, todas esas cosas que a diario se nos presentan. Salir al tránsito. Todo eso puede producir en nosotros cierto tipo de dolor o de sufrimiento, de malestar. Pero aún todo eso, reconocer que Dios lo está usando para formar a Cristo en nosotros. Esto es lo maravilloso, hermano, que Dios no desperdicia nada, que todo lo que Dios envía a nuestras vidas es para bien, es para nosotros, es para ir formando a Cristo en nosotros, de manera tal que cada día nosotros podemos decir: Cristo se está formando en mí. Aleluya, gloria al Señor. Qué bueno poder disfrutar de cada cosa que me pasa, y es lógico, puede ser que no produzca gozo en el momento, pero si yo pienso, esto es para la gloria de Dios. Me caí, me lesioné una rodilla, salí positivo al COVID, me dio una gripe, qué sé yo, cuántas cosas usted puede ver. Déjeme decirle algo. Erradique por completo la idea de que lo que le pasa a usted es culpa del enemigo, como si el enemigo tuviera propósito para formar a Cristo en usted. Cuando uno dice: el enemigo me hizo esto, amado, lo que estamos diciendo es: él tiene el propósito de formar a Cristo, y no es así. Así que todo viene de parte de Dios. Él es quien maneja, Él es quien mueve todas las cosas para que nosotros podamos, en cierta forma, pasar por situaciones que harán de nosotros mejores personas, pero más que nada hará de nosotros fieles representantes de Dios, porque la vida de Cristo se va a manifestar en nosotros. Si vemos hacia atrás, podemos decir: wow, Señor, cuántas cosas yo he pasado. Si vemos hacia atrás y vemos todo lo que nos pasó, pero al mismo tiempo también hagamos una evaluación de las cosas y de lo que somos ahora. Cuántas cosas hemos aprendido, cuántas cosas hemos disfrutado, cuánto de la vida de Cristo se ha manifestado en mí,
¿Cuántas veces yo he perdonado a personas que yo me imaginaba antes que nunca le iba a poder perdonar? ¿Cuánta alabanza he dado en medio del sufrimiento? Todo esto solamente puedo decir, Señor, gracias, porque la vida de Cristo se está manifestando en mí. Uno encontrar gozo en la lectura de la palabra, encontrar gozo en la comunión con el Señor, en la oración, en la comunión con los hermanos, estar deseoso de poder juntarme con mis hermanos, congregarme con ellos y disfrutar de la presencia de Dios, ya no en solitario, ya no en familia, sino en la congregación con los santos. Es algo que a nosotros nos mueve cada día, pero más que movernos por un asunto de lo que yo he logrado, es más bien yo lo disfruto por lo que Cristo ha logrado en mí y poder disfrutar de todo eso. Y en medio de esto, cualquier situación, si me puedo congregar, gloria al Señor, qué bueno. Voy a estar con mis hermanos, puedo verles, aunque de lejos por causa de la pandemia, pero por lo menos el amor de Dios nos une en un abrazo virtual, aunque sea de lejos. Pero la vida de Dios manifestada en nosotros hace que disfrutemos de esto, disfrutemos de estar solos, disfrutemos de estar en nuestra casa, disfrutemos de no poder salir. Y uno dice, wow, pero amado, pero esto a la gente del mundo le está produciendo tantos problemas de tipo psicológico. Es cierto. Y a muchos hermanos también, vamos a decirlo. Hay un cierto grado de depresión, cierto grado de wow, Señor, de sufrimiento. Pero déjeme decirle algo. No se sienta mal si usted está sufriendo. Si usted siente como que cuánta falta me hace estar con los hermanos. Cuánta falta me hace hablar con mi hermano, verlo aunque sea de lejos. No se sienta mal por eso. El sufrimiento es parte y no es antibíblico ni es tampoco anticristiano el sufrir. Hay gente que dicen y hasta cantan, no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Miren, lamento decirle, sí puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. El mismo Señor dijo, mi alma está triste hasta el Seol. Eso significa que no importa que yo esté triste, sí, yo estoy triste, yo no me siento bien, yo quisiera estar con mis hermanos. Es más, yo quisiera estar junto con mis hermanos en este momento. No estar hablando solamente por una televisión, por los medios electrónicos. Quisiera estar con ellos, quisiera estar presente. Pero no se puede, pero también eso me gozo, Señor, gracias, porque a pesar de todo eso, esto es parte de lo que es la formación de Cristo en nuestras vidas. Lo que poseemos en Cristo, amado, es mucho más de lo que Adán tenía. Adán solo fue un hombre desarrollándose a sí mismo y nunca poseyó la vida de Dios, porque cuando comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, fue apartado para que no extienda su mano y tome del árbol de la vida, que es Cristo mismo. Pero nosotros que recibimos al Hijo de Dios, no solamente recibimos perdón de nuestros pecados, también recibimos la vida divina representada por ese árbol de la vida. Dios desea hijos que estén en la gloria, sean coherederos con Cristo. Y para llevar a cabo esta obra, actuó en Cristo de la manera que relata el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 2, versículos 10 y 11 dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionases, fíjese esta palabra, por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Así que Dios, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionó por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Aquí se manifiestan o se mencionan dos participantes de la vida divina. Muchos hijos y el autor de la salvación de ellos. El que santifica y los que son santificados. Pero estos dos partícipes, dice, de uno son todos.
Todos tienen un mismo origen. ¿Te das cuenta? Tenemos la misma vida de Dios. Participamos de la vida de Dios. Y esta es una vida perfecta. Claro, participar de esta vida de Dios no nos hace divinos, pero nos hace hijos. Podemos vivir una vida perfecta en santidad porque no es nuestra vida que ha sido cambiada, sino que nos es impartida la misma vida de Dios. La redención nos ha hecho ser participantes de la vida de Dios. Amado, estas son buenas noticias. En este año 2021 te estoy dando la mejor noticia que te pudieran dar. Te puedo decir lo que la Biblia dice y son hermosas noticias. Tú eres participante de la vida de Dios. Si has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, y muchos de los que nos están viendo ahora por los medios electrónicos, sea televisión, sea en un celular, sea por Instagram, por YouTube, por cualquiera que sea el medio, déjame decirte algo. Tú eres participante de la vida de Dios si de todo corazón tú has entregado tu vida al Señor y el Espíritu Santo colma tu vida. Y si ya tú eres un creyente, déjame decirte algo, mira hacia atrás, no tengas ningún problema, es importante. Y te vas a dar cuenta que Dios ha hecho tantas cosas nuevas en tu vida. Y tú miras hacia atrás y tú ves todo lo que tú eras, todo lo que quedó atrás, todo lo que era tu naturaleza, la manera como te comportabas, la manera como eras, el sufrimiento y todo esto sin esperanza. Mas ahora, en Cristo Jesús, tiene la esperanza que cada cosa que te pase, un pelo de tu cabeza que se te caiga, y yo puedo decirlo con toda propiedad, se me han caído todos, pero déjeme decirle, cada uno de ellos tenía propósito, y es la formación de Cristo en nosotros. Y pongo el ejemplo del cabello porque aún dice la palabra que Dios tiene contado nuestros cabellos. Algo tan simple, algo que ni siquiera uno lo hace, pero Dios lo hace porque para Dios es tan importante lo que te pasa, que Él mide cada situación, cada accidente, cada cosa que te pase, sea en la vida o sea en la muerte, no importa lo que venga. En todo podemos decir, Dios está siendo glorificado y Cristo está siendo formado en mí. De manera tal que podemos decirle bienvenido al sufrimiento. Podemos decirle bienvenido a las pruebas. Podemos decir, como dice Santiago, hermanos, bienaventurados sois cuando estéis pasando por diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Así que las pruebas también se constituyen en un instrumento del carpintero, un instrumento de Dios para que en sus manos esté formando a Cristo. ¿Qué va a usar Dios en estos días? No lo sé, pero sí puedo decir, cualquier cosa que te ocurra, puedes levantar tus ojos al cielo y decir, gracias Señor. Gracias por lo que haces en mi vida. Gracias por lo que estás transformando en mi corazón. Gracias por Jesucristo. Gracias, Señor, porque aunque no lo merecía, tú me tomaste, tú me llamaste, tú me escogiste, tú me elegiste. Y me elegiste para un propósito superior, formar a Cristo en mi vida. Lo que yo haga a favor tuyo, Señor, puedo decir que no ha sido yo, sino la gracia de Dios en ti. Lo que yo no pueda hacer, también puedo dar gracias a ti, Señor, gracias porque yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer lo otro. De manera tal que sea cual sea la obra que usted haga, no importa cualquier cosa que tú hagas, no importa. Dios siempre va a contar cada una de esas cosas para formar a Cristo en ti. Todo obra a favor tuyo, todo obra para tu bien, todo está transformando. Y ese vaso plástico que mencionamos, que estamos mencionando como que no podía tener comunión con las llamas eternas, está siendo transformado día a día en un vaso de oro para que pueda tener comunión con las llamas eternas. Y miren que el oro es perecedero, el oro se destruye, pero es una similitud que Dios usa para hacernos saber
que el hecho de Cristo estar en nosotros va convirtiendo nuestra naturaleza humana en una naturaleza que viene de parte de Dios. El ADN que teníamos, un ADN humano que viene de Adán y por eso manifestamos su conducta, ahora tenemos un ADN divino que va transformando también nuestra conducta. Y en todo esto lo que podemos decir, Señor, gracias. Porque en todo esto yo solamente soy un instrumento en tus manos. Soy un pedazo de barro en tus manos para que el alfarero lo vaya transformando. Y al final el lodo deforme que formaba parte de una gran montaña o de una barranca, no importa dónde esté ese lodo, es sacado y en las manos del alfarero es sometido a un proceso de prueba, es metido en un horno, es horneado, es pintado, es vuelto a hornear y luego al final lo que sale, ese vaso de honra, no es ni siquiera parecido a lo que era en un principio. Esa es la obra que Dios está haciendo. Ese es el propósito de Dios. La gloria, la gloria, la gloria, que seamos participantes de su gloria. De manera tal que la vida cristiana no es vivir una vida parecida a la de Cristo. No es tratar de parecerse a Él, ni tampoco es Cristo dándonos el poder de vivir una vida parecida a la de Él. Es Cristo mismo viviendo su propia vida en nosotros. Amado, que podamos entender esto de una vez. No es, Señor, dame el poder para poder vivir la vida cristiana. No, no es eso lo que debemos pedir. Es más bien, Señor, revélame cómo es que tú estás viviendo tu vida en mí. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Caer vencido delante de ti. Poder decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que yo hago no lo hago yo, sino lo hace la vida de Dios en mí. Lo que yo puedo decir, no lo digo yo, lo dice Cristo en mí. Es el Espíritu Santo. Por eso Pablo exclamaba, amado, yo he trabajado más que todo, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Y quisiera terminar con esta frase, parte de un versículo bíblico poderoso. Hay un misterio que estaba escondido por los siglos. Los profetas lo vieron. Ellos lo vieron. Ellos sabían lo que venía, pero lo saludaron de lejos, porque ellos no lo tuvieron. Mas nosotros sí lo tenemos. Ese misterio que había estado escondido por los siglos de los siglos, pero ahora, amado, en este 2021, en estos años, desde el momento en que Cristo vino, fue revelado el gran misterio, fue quitado el velo. Ahora podemos ver más claro. Y este velo que fue quitado, esta revelación que fue traída, esta verdad poderosa que prácticamente domina todo lo que es la historia bíblica y la historia de nosotros, porque la historia bíblica es la historia de Cristo y nosotros en Él, es esta frase: Cristo en nosotros, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Wow. Amado, que Dios te bendiga, que Dios guarde tu vida. Es mi oración que tú puedas entender estas verdades en el Señor, que forman parte de lo que es la Escritura. Por toda la Escritura está relatado esto. Es el Cristo glorioso, es el Cristo no entendido, es el Cristo que forma parte, que no es que viene a mejorar tu vida, Él viene a quitar tu vida y a ponerla de Él. Es un cambio, es un intercambio, es o nosotros o Cristo. No es nosotros con Cristo, es o nosotros o Cristo. Es ser uno con Él de manera tal que no haya diferencia entre lo que es el Señor y somos nosotros. Primera de Juan capítulo 3 lo dice: amado, ahora somos hijos de Dios. Pero déjeme decirle algo, todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Porque cuando le veamos a Él, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza, a sí mismo se purifica. Así que damos gracias al Señor por su palabra. Damos gracias al Señor por su Espíritu Santo. Y damos gracias al Señor por la comunión del Señor con nosotros. Gracias. Oramos al Señor. Padre, gracias. Porque nosotros, simples seres humanos, descendientes de Adán, adánico por naturaleza, tú nos has escogido.
Tú nos has señalado, tú nos has llamado y nosotros solamente hemos respondido y hemos dicho, como dice Juan 1:12, a los que hemos creído en ti y a los que creemos en ti, Señor, tú nos has dado potestad de ser llamados hijos de Dios. Y no solamente ser llamados, es ser engendrados por Dios. Gracias por la nueva naturaleza. Gracias por Cristo Jesús viviendo en nosotros. Y te hablo a ti también, tú que no conoces al Señor. Tú que por tanto tiempo has oído hablar de la palabra, pero aún no has tomado la decisión. Déjame decirte, la decisión más gloriosa que un ser humano puede tomar es aprovechar, echar mano de esa vida eterna que te están ofreciendo en Cristo. A ti que estás ahí mirando, te puedo decir, échale mano a la vida eterna. Ora conmigo, dile al Señor honestamente de corazón, allí donde tú estás, en tu sala, en cualquier lugar donde estés sentado, donde estés escuchando esta palabra. Puedes decirle al Señor, aún esté en una cama, no importa donde tú estés, siempre hay una oportunidad para poder ser transformado a la imagen del Hijo. Y dile, Señor Jesús, en esta hora yo recibo a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Entra a mi vida, perdona mis pecados, justifícame, Señor, por medio de tu gracia. Y Padre, yo quiero ser participante de tu gloria. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Gracias, Señor. Gracias porque esta simple oración es suficiente para Dios hacer todo lo que tiene que hacer en ti y a través de ti. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que la gracia del Señor, la comunión del Espíritu Santo y del Padre eterno sea contigo desde ahora y para siempre. Que Dios te bendiga. Aleluya.